¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Todo bien? Vamos a continuar con la semana 14, hablando de magnetismo. ¿Ok? Entonces vamos a ver todos los fenómenos magnéticos que van a producirse, ya sea fenómenos magnéticos naturales, como por ejemplo se da en los imanes, o fenómenos magnéticos inducidos, como lo que podemos ver en el experimento de Oersted, por ejemplo. Entonces, también vamos a ver el campo magnético producido por una corriente eléctrica y la fuerza magnética. También eso vamos a ver más adelante. Vamos a hablar primero de los polos magnéticos. Son los extremos de una piedra metálica llamada imán. Se denominan polo norte y polo sur. Entonces ahí tienes a un imán, tienes allá en un extremo al polo norte, en el otro extremo al polo sur. Y en un caso similar a la electrostática, también tenemos una ley de los polos. Polos magnéticos de igual nombre se repelen y polos magnéticos de nombres contrarios se atraen. Como lo que podemos observar ahí, el polo sur se siente atraído por el polo norte, habrá una fuerza magnética de atracción. En el siguiente caso, el polo sur y el polo sur del otro imán se repelen, por lo tanto habrá fuerza magnética de repulsión. Y algo parecido habrá en el tercer caso. Jóvenes, entonces ahí tenemos los casos en los cuales tendremos fuerzas magnéticas de atracción y de repulsión. Ahora, la interacción, atracción o repulsión entre los polos de imanes se llama fuerza magnética y se dice que el imán crea un campo magnético en el espacio que lo rodea. De acuerdo, jóvenes, entonces vamos a ver la siguiente diapositiva que nos dice. Un campo magnético en un entorno de un imán se representa gráficamente por líneas de fuerza llamadas inducción magnética. Entonces acá tenemos estas líneas de fuerza, pero que me van a representar, en este caso, nos van a dar una idea del campo magnético. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero ahí te presento al imán, lo que lo habíamos visto hasta hace un momento, y estas líneas que lo rodean, que es la representación de su campo magnético. Esta representación se hace a través de estas líneas, que se llaman líneas de inducción magnética. ¿Ok? Ahí están las líneas de inducción magnética. Observaciones. Las líneas de inducción magnética son cerradas y nunca se interceptan. En este punto, el hecho de que sean cerradas, eso diferencia al magnetismo del capítulo anterior de electrostática. ¿Ok? Eso diferencia, por ejemplo, a un imán de un cuerpo cargado. El hecho de que las líneas sean cerradas. ¿Y qué quiere decir eso, jóvenes? De una manera más, digamos, más profunda, que estas líneas siempre sean cerradas. Que no existe monopolo magnético. O sea, que al imán no lo puedes separar en polo norte ni en polo sur. Siempre existirá polo norte y polo sur. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Vamos a enfatizar de nuevo en esta característica de estas líneas de inducción magnética que sean siempre cerradas. Caso que no sucede en el caso con las líneas de fuerza del campo eléctrico, recuerda, ¿no? Las líneas de fuerza del campo eléctrico pueden ser abiertas, pero en este caso no, hay una diferencia. 2. Por convenio, las líneas de fuerza del campo magnético o líneas de inducción magnética se dibujan saliendo del polo norte e ingresando al polo sur. Eso ya es una convención. ¿Ok? 3. El hecho de que una brújula tiende a orientarse por su polo norte magnético según la línea de inducción magnética terrestre, se afirma que la Tierra se asemeja a un gigantesco imán permanente. O sea que la Tierra tiene un comportamiento de un imán.
¿ok? Si ustedes han visto la película El Núcleo, ¿alguna vez han escuchado esa película? El Núcleo, donde el campo magnético terrestre se debilita y empieza a suceder una serie de hechos apocalípticos, donde, por ejemplo, ¿no? La temperatura se eleva, los aparatos que utilizan electricidad empiezan digamos, a perder su utilidad, ya no funcionan. Y así una serie de cosas, y todo tenía que ver con el núcleo de la Tierra, ¿no? Que es el que genera el magnetismo de toda la Tierra. Bueno, más o menos tiene que ver con eso, jóvenes. La Tierra en realidad hay como una especie de capa exterior en la Tierra que se le llama la magnetosfera. Y esa magnetosfera nos protege, es como un escudo que nos protege de los peligrosísimos vientos solares. Si no tuviésemos esa magnetosfera, no estaríamos aquí hablando, ¿ok? Así que es sumamente importante. Y esa película tiene mucho de realidad, ¿ok? A ver. Entonces, si acá tenemos el eje de rotación de la Tierra, ahí tenemos al NG que representa el norte geográfico, ese G es el sur geográfico, el norte geográfico tenemos al, al polo norte, ¿no? Donde está Europa, Estados Unidos, etcétera. Y el sur geográfico es lo contrario, donde está, por ejemplo, Chile, Argentina, etcétera. Ese es el polo norte geográfico, el polo sur geográfico. Y lo interesante es que los polos magnéticos son más o menos coinciden con el polo norte geográfico y el sur geográfico. Solamente que cerca del polo norte geográfico tendremos al polo sur magnético. Y cerca del sur geográfico tendremos al polo norte magnético. O sea, SM significa polo sur magnético y NM significa polo norte magnético, ¿ok? Eso es lo que nosotros podemos apreciar. Y en el punto 4 es justamente lo que está enfatizando, está recalcando. Dice, los polos magnéticos de la Tierra son móviles respecto a los polos geográficos. Así, el polo norte magnético, NM, puede estar próximo al polo sur geográfico, SG, y el polo sur magnético, SM, puede estar próximo al polo norte geográfico, NG. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ese detalle es bastante interesante. Y por el hecho de que nosotros tenemos, digamos, este planeta, nuestro hogar, tiene un campo magnético que lo rodea, entonces si uno coloca una brújula, que es un imán también, esta brújula eh, se va a direccionar en un sentido preferencial. Eso es debido a justamente este campo magnético. Eso quizá lo podamos explicar más adelante, ¿ok? El funcionamiento de esta brújula. Ahora, dice, los polos magnéticos de un imán son inseparables, justamente lo que les había comentado. No existen imanes con un solo polo magnético, llamados monopolos magnéticos. O sea, tú no puedes tener un objeto que solamente sea polo norte, eso es imposible. Si llegas a descubrir eso, ya ganarías el premio Nobel, literalmente. Se espera que existan esos objetos, en teoría, pero no existen. Y en este caso es un misterio de la naturaleza, no se sabe por qué no existen. ¿Okay? Entonces, cuando se dividen imanes, se obtienen otros imanes cada vez más pequeños. Claro, uno habría pensado, profesor, es muy fácil, uno tiene un imán, polo norte, polo sur, lo único que hago es agarrar un serrucho y lo separo, ¿no? Pero ¿qué es lo que vas a encontrar? Vas a encontrar dos pequeños imanes. Y si tú quieres seguir separándolos, vas a encontrar pequeños imanes más, de nuevo, con polo norte y con polo sur, cada uno de ellos. Entonces, si así sigues ese proceso, nunca vas a poder separar el polo norte y el polo sur. ¿Ok, jóvenes? Entonces, eh, por más que tú lo quieras separar, esos polos no se pueden separar. Por eso es el hecho de la no existencia de los monopolos magnéticos. Mono quiere decir uno. O sea, no existen los objetos que tengan solamente un polo magnético. Siempre aparecen de a pares. ¿De acuerdo, jóvenes?
Y como un comentario, ¿no? Eso es lo que uno ve a los amantes de la astronomía cuando hacen una empiezan a observar al Sol de manera indirecta, ¿no? Con su sombra, usando un telescopio. No es muy difícil de hacer ese experimento. Usando un telescopio puedes observar las manchas solares de manera indirecta. Obviamente no tienes que hacerlo con la ayuda de un profesional, no vas a poner tu ojo en el telescopio, ¿no? Serías muy suicida de tu parte. Y efectivamente hay una característica de las manchas solares, que son unos puntitos oscuros que están presentes en la superficie del Sol, que siempre aparecen de a pares, siempre son 2 o 4 o 6, siempre son de a pares. Y la explicación física es justamente lo que estamos hablando, que los polos magnéticos son inseparables. Entonces, una manchita pequeña representa el polo norte y a la otra pequeña manchita el polo sur. Y así podemos buscar más ejemplos sobre esta eh, no separabilidad de los polos norte y el polo sur. ¿Ok, jóvenes? Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora del campo magnético. Existe un campo magnético en una región espacial si una partícula cargada en movimiento experimenta una fuerza magnética. Entonces acá vemos una pequeña analogía con lo que hacen o con lo que hicimos en lo que era movimiento parabólico, ¿no? Si, si este cuerpo era desviado de su trayectoria, era porque había una fuerza. Esa fuerza se llama fuerza de atracción gravitacional. Esto es como una especie de analogía que vamos a usar. De una forma similar, si uno tiene una partícula cargada y esa partícula tiene una rapidez, entonces habrá una fuerza magnética que haga desviar su trayectoria. ¿De acuerdo? Entonces existe en este caso un campo magnético. Y ya más adelante vamos a ver a qué nos referimos con campo magnético saliente, campo magnético entrante. Lo importante es solamente definir por el momento a qué nos referimos con campo magnético. El campo magnético se define como lo que estamos viendo ahí, ¿no? Como una fuerza magnética entre la corriente eléctrica por la longitud de un determinado conductor. Y las unidades en el sistema internacional son los teslas y se representan con la letra T. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, vamos a ver en las siguientes diapositivas los campos magnéticos generados por determinados conductores de corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el campo magnético producido por una corriente rectilínea muy larga, o mejor dicho de una manera más apropiada, por un conductor rectilíneo largo. Algunos le llaman conductor infinito. Ustedes saben que no existe el infinito, ¿no? Pero al decir muy largo, también algunos lo suelen llamar como conductor infinito. Bueno, jóvenes, entonces ahí tenemos ese conductor muy largo en donde pasa una corriente eléctrica ahí. Debido a que esa corriente eléctrica está pasando por ese conductor, se va a generar un campo magnético alrededor de ese conductor. Ese campo magnético se va a representar por las líneas de inducción magnética, esas líneas que habíamos visto hace un momento. Y esas líneas de inducción magnética van a presentarse de la siguiente forma, como estos círculos concéntricos. ¿De acuerdo, jóvenes? Esas circunferencias, estas que estoy señalando aquí, esta circunferencia, esta otra y esta otra, son líneas de inducción magnética generadas por la corriente que está pasando por ese conductor, esa corriente de intensidad I. ¿Ok? Ahora, esas líneas de inducción magnética tienen una orientación, obviamente, ¿no? Se orientan. ¿Cómo determinar la orientación de esas líneas de inducción magnética? Justamente usando la regla de la mano derecha, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces vamos a ver de que esas líneas tienen una determinada dirección. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, para calcular el campo magnético ubicado a cierta distancia, a una distancia R, por ejemplo, del conductor,
este campo magnético, entonces vamos a usar esta fórmula de aquí. Campo magnético V es igual a mu0 por I, la intensidad de corriente eléctrica, entre 2pi por R. 2pi es una constante y R es la distancia entre el punto en donde quiero calcular el campo magnético, este punto, hacia el conductor, esta distancia R. ¿Ok? La dirección del campo magnético, acá me parece que lo enfatizan también, a ver, no. Bueno, la dirección de este campo magnético es tangente a las líneas de inducción magnética. O sea, en el ángulo que forma este R con este campo magnético V, con este vector, sería de 90 grados. ¿Ok? Eso es algo bastante importante que hay que recalcar. Y ustedes dirán, profesor, pero hasta ahora no se ha explicado cómo, eh, por qué esas líneas de inducción magnética tienen ese sentido. Todavía no se ha explicado eso. Eso se determina con lo que vamos a ver, la famosa regla de la mano derecha. Ahora, por lo pronto, lo único que vamos a enfatizar es que el campo magnético a una distancia R, cuando pasa un conductor con determinada corriente I, se calcula de esta manera. ¿Ok? Es la primera fórmula que vamos a ver en la clase. ¿Hasta ahí todo claro, jóvenes? ¿Cómo vamos? Ok. Entonces, nos habíamos quedado, obviamente, cómo determinamos esa dirección, justamente la dirección de estas líneas de inducción magnética. Son líneas orientadas, obviamente. Eso justamente se hace con la famosa regla de la mano derecha. Entonces, la regla de la mano derecha te indica el sentido de circulación del campo magnético. Entonces, acá se enuncia la regla. Si el pulgar extendido indica la dirección de la corriente eléctrica, los dedos flexionados indicarán el sentido de circulación del campo magnético. Entonces, acá te presento un gráfico, un dibujo, mejor dicho. Acá tienes un conductor, la corriente va en este sentido. Todos con su mano derecha, por favor, jóvenes. Tu dedo pulgar en la dirección de la corriente eléctrica, tu dedo pulgar. Y como quien cierras la palma de tu mano extendida, mano derecha extendida, dedo pulgar apuntando en la dirección de la corriente eléctrica, y como quien cierras tu mano derecha, flexionando tus 4 dedos, los 4 dedos restantes. Eso te indicará el sentido de las líneas de inducción magnética. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, en eso consiste la regla de la mano derecha, para determinar la circulación del campo magnético. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Hasta ahí todo claro? Ya saben que pueden preguntar. Con esta diapositiva podemos ir un poquito más rápido, así que más preguntas quizás puedan haber. Muy bien, jóvenes. Espero que haya quedado claro. Observaciones. La dirección del campo magnético V en un punto de la línea de inducción se representa con un vector tangente a la circunferencia y es perpendicular al radio de circulación. Algo lo que habíamos visto hace un momento, ¿no? La corriente eléctrica y el campo magnético no están en el mismo plano. Eso es también algo que también se puede observar. Ahora, regla de la mano derecha. Si la corriente saliente del plano se representa por este símbolo, y la circulación B será en sentido antihorario. Si la corriente es entrante al plano, se representa por una X, y la circulación de B será en sentido horario. Ustedes dirán, profesor, ¿qué es esto? Jóvenes, vamos a manejar también otras convenciones. Por ejemplo, hay que utilizar nuestra imaginación. Estamos viendo nosotros en la pantalla ahora. ¿Ok? Supongamos que tenemos un conductor recto que está perpendicular a la pantalla con la cual estás viendo este video.
¿Está claro? Entonces, la pantalla es perpendicular a un conductor rectilíneo y en que en este caso, obviamente, bueno, puede tener dos direcciones la corriente que va a pasar por ese conductor. Si ese conductor es perpendicular a la pantalla, entonces lo vamos a representar por un círculo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todos de acuerdo, jóvenes? Es algo bastante simple. Ese circulito me representa un conductor perpendicular a la pantalla. Ahora, en ese conductor la corriente puede entrar a la pantalla o salir de la pantalla. ¿Ok? Si la corriente sale de la pantalla, entonces le colocaremos un punto. Y eso me representa una intensidad de corriente eléctrica que está saliendo de la pantalla de un conductor perpendicular a la pantalla. ¿Ok? Y utilizando la regla de la mano derecha, entonces tendremos el sentido de circulación del campo de las líneas de inducción magnética. Y viendo la primera observación, en donde todo vector campo magnético es tangente a las líneas de inducción magnética, podremos decir de que este vector campo magnético tendría esta dirección en ese punto, por ejemplo. Siempre el vector campo magnético va a ser tangente a las líneas de inducción magnética. ¿De acuerdo, jóvenes? Y, profesor, este es en el caso cuando la corriente está saliendo de la pantalla, ¿cierto? Claro. Pero ¿qué pasaría cuando sucede lo contrario? Tengo también un conductor. Es perpendicular a la pantalla, pero la corriente está entrando hacia la pantalla. Entonces lo que vamos a colocarle es una X. Esa es una convención, jóvenes. No hay que preguntarnos, profesor, demuestre eso. No, es una representación que uno le da. Entonces la corriente entra hacia la pantalla, uno le coloca una X. Y de nuevo, usando la regla de la mano derecha, tu dedo pulgar va a ir en dirección hacia la pantalla, como quien estuvieses apuntando hacia la pantalla. Flexionas tus cuatro dedos y vas a dar con la dirección o en el sentido, en este caso, de las líneas de inducción magnética. ¿De acuerdo, jóvenes? Así, más o menos como lo que estás viendo ahí en esa mano que está apuntando hacia la pantalla. Flexiona los cuatro dedos y te da justamente la orientación de ese campo, de esas líneas de inducción magnética. Y de forma análoga también el campo magnético, ese vector campo magnético va a ser tangente a las líneas de inducción magnética, como lo estamos viendo ahí. O sea que si con el vector R va a formar 90 grados. Es una consecuencia matemática de eso. ¿De acuerdo, jóvenes? A ver, hasta ahí todo claro. Yo creo que con esto ya podemos hacer algunos problemas. Ya podemos hacer algunos problemitas, ¿ok? ¿Todo claro ahí, jóvenes? Muy bien, me parece así. A ver, vamos a ver algunos problemitas para aplicar esto, ¿te parece? Vamos a ver en ejercicios. Vamos a ver el problema, por ejemplo. ¿Qué problema podríamos ver? Muchos problemas que podríamos ver en realidad. Uh-huh. Uh-huh. Vamos a ver el problema primero. Me parece que el problema 4 es el más apropiado, ¿ok? Problema 4 vamos a ver primero. A ver, problemita 4, ya aplicando lo que estamos viendo hasta el momento. ¿De acuerdo, jóvenes? Si hubiese alguna pregunta hasta ahora, de nuevo lanzo la pregunta.
Hasta ahora hay alguna duda, pregunta, algo no ha quedado claro. ¿Todo bien? Todo bien, dice Diana. Ok, claro, es un tema muy interesante. Claro que es. Claro, la diapositiva en este caso ayuda bastante, ¿no? Porque hay bastante gráfico y hacerlo a mano quizás sea un poco más complicado. Problema número 4. Vamos a aplicar todo lo que hemos visto hasta ahora. Dice, la figura muestra dos conductores rectilíneos paralelos muy largos. O sea, lo que llaman conductor infinito algunos autores. Y perpendiculares al plano que transportan corriente eléctrica de igual intensidad, y es una intensidad de 3 amperios. Si D es igual a 10 centímetros, determina la magnitud del campo magnético en el punto P. Entonces acá te muestran el gráfico. Acá tenemos, ¿qué tenemos ahí, jóvenes? Tenemos un círculo, ¿no? Con una X. Eso en cualquier contexto puede significar cualquier cosa, ¿no? El logotipo de una marca, etcétera, etcétera. O sea, puede ser cualquier cosa, pero estamos en magnetismo y eso representa a un conductor rectilíneo perpendicular a la pantalla, en donde la corriente está entrando hacia la pantalla. ¿Ok? La corriente I1. Y tenemos otro conductor, también perpendiculares a la pantalla, rectilíneo, en donde la corriente está entrando hacia la pantalla con una corriente I2. Separados una distancia determinada y formando con el punto P un triángulo rectángulo. Estás observando ahí. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, la distancia entre el punto, entre I2, entre el conductor con corriente I2 al punto P es 4D, la otra distancia es 3D. Entonces ya podemos darnos cuenta de qué triángulo se está formando, ¿no? Un triángulo notable bastante conocido. Ahora, este ángulo es 90 grados. Lo primero que vamos a hacer, jóvenes, es dibujar las líneas de inducción magnética de cada conductor. Por ejemplo, vamos primero despacio con el conductor de corriente I1. Usemos la regla de la mano derecha para I1. Tu dedo pulgar apuntando hacia la pantalla, flexiona los 4 dedos y lo que vas a tener es lo siguiente, jóvenes. Eso de ahí. ¿De acuerdo? Profesor, ¿por qué ha salido eso? No entiendo, ustedes dirán, ¿no? Vamos a hacerlo por si acaso, ¿no? Vamos a hacerlo así, como dicen, paso a paso. A ver. Entonces, acá, hasta aquí habíamos, todos estábamos de acuerdo para I1. Acá está I1, acá tienes una X. Esta X representa de que el campo magnético está, perdón, la corriente está entrando hacia la pantalla. Una corriente I1, una corriente I1, ya, corriente I1, entrando hacia la pantalla. Y realizando la regla de la mano derecha, el pulgar ingresa en la dirección hacia la pantalla, perpendicular hacia la pantalla, flexionas tus 4 dedos y te vas a encontrar con estas líneas de inducción magnética. Vamos a colocarlo aquí mejor, ¿ok? Esto lo voy a borrar. Ok, entonces, haces la regla de la mano derecha y vas a tener estas líneas de inducción magnética. Vamos a ver esta primera línea de inducción magnética. ¿De qué color le puse aquí? Verde. Entonces, van a aparecer estas líneas de inducción magnética. Más o menos así. Aparece acá una línea. Acá aparece otra. Y así sucesivamente. Se van a formar líneas de inducción magnética concéntricas al conductor. ¿Estamos de acuerdo?
poquito más grande la otra. Y así sucesivamente, jóvenes, ¿no? Así sucesivamente hasta que en el punto P, por ejemplo, el punto P está aquí. Aquí está el punto P. El punto P. Hasta que en el punto P tenemos una, también, de nuevo, algo así. Tenemos una línea de inducción magnética, pero más grande, ¿no? Mucho más grande. Mucho más grande todavía. Algo así. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por la regla de la mano derecha, todos por favor con su mano derecha pones tu dedo pulgar apuntando hacia la pantalla, flexionas tus 4 dedos como quien cierras tu mano y la dirección va a ser justamente de estas líneas de inducción magnética, esta de aquí. Esta va a ser la dirección. Flechita. Me representa la dirección de estas líneas de inducción magnética. ¿Ok? Y así sucesivamente, jóvenes. Y para esa línea de inducción magnética también, esa será su dirección. ¿De acuerdo? Y no nos olvidemos de que tangente a las líneas de inducción magnética, tenemos ¿qué tenemos, jóvenes? Al campo magnético. Al campo magnético en este punto P. O sea que el campo magnético en el punto P será este vector de aquí. Este vector. Que es tangente a esas líneas de inducción. Ahí está. Entonces, este vector justamente me va a representar al campo magnético en el punto P. Y como es debido a I1, le voy a colocar B1, por ejemplo. B1. ¿Ok? Es por eso que ya simplemente se colocó B1, ¿no? Ya, digamos, se representó acá en esta diapositiva como B1, ya de frente, ¿no? Como se dice. Bueno, pero la explicación más detallada sería esa que hemos dado. Y algo parecido vamos a hacer para el siguiente caso, ¿de acuerdo? Entonces ya, espero que haya quedado claro hasta este punto. Vamos a continuar. Entonces nos habíamos quedado con ese campo magnético B1 en esa dirección. Y lo mismo sucede para el campo magnético debido a la corriente I2. Se van a generar líneas de inducción magnética cerradas. La dirección de esas líneas de inducción magnética se van a dar gracias a la regla de la mano derecha. Y en este caso, el campo magnético debido a I2 sería ese de ahí, ¿no? Se representa con esa flecha morada y sería el B2. Entonces, en el punto P vamos a tener dos campos magnéticos, uno debido a la corriente I1 y el otro campo magnético debido a la corriente I2. El campo magnético total en el punto P debe ser la suma vectorial del campo magnético B1 y el campo magnético B2, ese campo magnético B. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, campo magnético producido por la corriente I1 está dado por esta expresión. Profesor, ¿qué hemos usado aquí? Hemos usado la fórmula, esta fórmula de aquí, a ver. Esta fórmula aquí, jóvenes. Esta de aquí, campo magnético es igual a mu0 por I entre 2pi por R, donde I es la corriente que pasa por el conductor, R es la distancia del conductor al punto en donde quiero evaluar el campo magnético. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, eso es lo que hemos usado en este caso. Entonces, en el ejercicio, el campo magnético B1 está debido a la corriente I1. Pero la corriente I1 tiene un valor de 3 amperios, entonces lo único que se ha hecho es reemplazar de manera bastante inmediata. Entonces, ahí, campo magnético producido por I1, ahí está, de frente, reemplacen la fórmula. Mu0 por I1 entre 2pi por 3D. ¿Por qué 3D?
3D es la distancia entre I1 y el punto P. ¿Ok? Entonces, el I1 es 3 amperios, el mu0 es dato de problema, es la constante de permeabilidad magnética, 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros entre amperios, 2pi, y acá tendremos el D es dato de problema, ¿no? También, 10 centímetros, o sea, 10 por 10 a la menos 2 metros. No te olvides de que las distancias deben estar en metros. Como está en centímetros, hay que hacerle la conversión respectiva, ¿no? Operas eso y te sale 2 microteslas, ¿ok? Para el B1. Para el B, para el I2, un campo magnético B2, algo parecido, reemplazamos en la misma fórmula, solamente que en este caso la corriente sería I2 y la distancia entre el conductor I2 al punto P sería 4 veces D, ¿de acuerdo? Esa es la distancia entre este conductor y el mismo punto P. Acá está el 4D. Reemplazas en vez de D colocas 10 centímetros expresado en metros o 10 por 10 a la menos 2 metros y te da algo de, exactamente, mejor dicho, 3 medios microteslas, ¿ok? Bueno, ¿qué hacemos ahí? Queremos el campo magnético total. Fácil. Aplico el teorema de Pitágoras. Lo único que hacemos es eso, aplicar el teorema de Pitágoras para el B1 y el B2 y nos sale 2,5 microteslas. Alternativa a la letra C. ¿Está claro, jóvenes? Hasta ahí. El primer problemita, el problema 4. A ver, los leo. Se puede avanzar quizá más rápido así, ¿no? Vamos a ver qué problema más podemos hacer. Mm, 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 ujú. Yo creo que el problema número 1 podemos hacerlo, ¿cierto? Problema número 1. Dice, con respecto al campo magnético terrestre, indique verdadero o falso en las siguientes proposiciones. 1. Las líneas de inducción magnética terrestre en la proximidad de los polos magnéticos están más cercanas que en la zona ecuatorial. Vamos a ver ahí, ¿no? Ahí tenemos el dibujo, ahí está la Tierra, esas líneas te representan el campo magnético, las líneas de inducción magnética, el eje de rotación, y como habíamos visto anteriormente, el norte geográfico está cercano al sur magnético, y viceversa, el sur geográfico cercano al norte magnético. Y ahí vemos al Ecuador, y como ustedes ven, se dan cuenta, ¿no? El número de líneas por área en los polos es mayor que el número de líneas por área en el Ecuador, ¿no? Ahí estamos viendo claramente. Acá está el Ecuador y acá está el polo. Estas líneas, esta línea punteada de color verde me va a dar una idea de la cantidad de líneas por área en el Ecuador, en este caso, y esta línea punteada de color rojo, la cantidad de líneas por área en el polo. Y si ustedes se dan cuenta, hay una mayor cantidad de líneas de inducción magnética por área en el polo que en el Ecuador, ¿no? Eso es clarísimo. Entonces sería verdadero. Muy bien. 2. Los polos de una brújula se alinean con la dirección del campo magnético. Claro. O sea, eso es una pregunta muy general, pero claro, efectivamente, ¿no? Si acá tenemos a una brújula, es este objeto que te indica, ¿no? El norte geográfico, el sur geográfico, y así, etcétera, etcétera. Entonces, esta brújula se va a alinear, obviamente, con esta dirección del campo magnético en cada punto. ¿De acuerdo, jóvenes?
Entonces, acá, ¿qué me dice? Si acá tengo el campo magnético B, entonces la brújula se va a alinear más o menos en esta dirección. La aguja de la brújula se orienta con el polo norte en la dirección del campo magnético B. Claro, si ustedes son bastante observadores, va a variar ligeramente esa dirección, ¿no? O sea, cuando tú vayas de un punto hacia otro, varía ligeramente esa dirección del campo magnético, pero siempre lo que va a permanecer es que te va a indicar por las propiedades que te va a indicar el polo norte geográfico. No sé si puede explicarlo como se debe ahora mismo, pero a ver, si es que hay dudas, jóvenes, nos explayamos más en este punto. ¿Ok? Por el momento, la pregunta ha sido muy general, tipo examen de admisión, ¿no? Claro, los polos de una brújula siempre se va a alinear con ese con ese campo magnético. Y es porque la brújula también es un imán. La brújula tiene su polo norte y tiene su polo sur. ¿Ok? Entonces, a ver si hay tiempo, podemos explicar un poco más. Bueno, ahora, punto 3. El polo norte geográfico es próximo al polo sur magnético y el polo sur geográfico es próximo al polo norte magnético. Eso está más que claro, ¿no, jóvenes? Eh, no necesariamente, dice, porque los polos magnéticos terrestres son móviles respecto a los polos geográficos. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ahí tenemos eh, la movilidad de los polos. Pero generalmente, jóvenes, esta pregunta hay que analizarla bien, porque generalmente estas polo sur magnético y el polo norte geográfico digamos que se consideran próximos, obviamente. A lo que se refieren con movilidad es que en determinados periodos de tiempo, obviamente, no va a permanecer constante, ¿de acuerdo? Inclusive eso tiene que ver si le preguntan bueno, a su profe de historia puede ser, o al profe de geografía, a lo largo del tiempo, el campo magnético de la Tierra ha variado. ¿No? O sea, si hablamos de la época de los dinosaurios, el campo magnético de la Tierra no ha sido constante, ha variado, siempre ha variado, ¿no? Y sigue variando hasta ahora. Es por eso que es, bueno, se lo considera variable en este caso, ¿no? Se lo considera móviles. Pero algunos autores, algunos, ustedes van a encontrar algunos libros en donde dicen, no, bueno, el polo norte geográfico y el polo sur magnético son próximos. Bueno, esa es cuestión de interpretación ya. Bueno, en este caso sería la respuesta a la alternativa, la letra B. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Mm? Muy bien. Es un tema bastante extenso en realidad. Hay que explicar muchas cosas. Si es que hay alguna duda, no olviden manifestarse. Pero claro, bien. A ver, vamos a seguir con la teoría. Vamos a ver más teoría. Vamos ahora a ver los campos magnéticos producidos por corrientes circulares. ¿Está bien? Lo, lo que toca ahora es el campo magnético producido por una corriente circular. La magnitud del campo magnético B producido por una corriente circular en su centro es directamente proporcional a la intensidad de la corriente I que conduce e inversamente proporcional a su radio. Entonces tenemos ahí a ese conductor circular, ahí el radio R, y tenemos puede ser una pila que le suministra una corriente I, por ejemplo. Y lo primero que vamos a hacer, jóvenes, es determinar su dirección. La dirección de ese campo magnético en el centro de ese conductor circular. Ojo, eso hay que recalcar. En el centro
va a ser un vector perpendicular al plano de esa circunferencia. Y se va a calcular de esa manera, como mu0 por i entre 2 veces r, donde r es el radio de la circunferencia. ¿De acuerdo, jóvenes? Y donde mu0 es, como ya lo habíamos mencionado, esta permeabilidad magnética en el vacío. ¿Ok? Ahora, ustedes se habrán preguntado, profesores, hasta ahora está fácil esto del campo magnético en el centro de este conductor circular. Se muestra por esa fórmula. Pero ¿cómo yo sé cuál es la dirección de ese campo magnético? ¿Ok? Eso todavía no se ha explicado. Y se va a explicar en la siguiente diapositiva. Regla de la mano derecha. Acá hay muchas reglas, joven. Ahora viene la regla de la mano derecha para este conductor circular. Si los dedos flexionados indican el sentido de circulación de la corriente, el pulgar extendido indicará la dirección del campo magnético. Entonces tenemos acá tu mano derecha, tus dedos flexionados indican la dirección de I, y ese dedo pulgar indica la dirección del campo magnético. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, en eso consiste la regla de la mano derecha. ¿Ok? Muy bien. Claro, justamente ese V es el vector campo magnético. Ahora, observaciones. Toda espira con corriente eléctrica es un imán. La cara con líneas de inducción salientes representa el polo norte y la cara con líneas de inducción entrantes al polo sur. Es lo que se le conoce también como electroimán. Entonces vamos a tener dos objetos que producen campo magnético. Por un lado, los imanes y por otro lado, los electroimanes. Estamos ante un caso de un electroimán. Ahí tenemos a esa espira circular. Esas líneas de color celeste me representan a las líneas de inducción magnética. Y en la cara superior, en esta cara de arriba, me representa al polo norte magnético de este imán, o de este electroimán para ser más específicos, y la cara de abajo me representa su polo sur. ¿Ok? O sea que este no es un imán en sí. ¿Por qué no es un imán en sí? Porque si tú le cortas la corriente, se acabó el campo magnético. El campo magnético necesita de que fluya para que exista, mejor dicho, un campo magnético. Necesita que fluya corriente eléctrica. Si no hay, no existe campo magnético. A diferencia de los verdaderos imanes. Los imanes sí tienen campo magnético digamos, independiente de cualquier cosa, porque tienen propiedades magnéticas esos materiales. En este caso no. En este caso, si tú cortas la corriente, entonces ya no hay campo magnético. Por eso que no se le dice a este espira, no se le dice imán, se lo dice electroimán. ¿Ok? Acá, bueno, se lo está diciendo que es un imán por el hecho de que tiene un comportamiento de imán, pero un imán propiamente dicho no puede ser, ¿no? Desde el punto de vista físico no puede ser. Ok. Bien, jóvenes, entonces ahí tenemos a ese electroimán, donde en la cara superior tenemos a su polo norte, en la cara inferior tenemos a su polo sur. Muy bien. En el segundo punto, vemos que la corriente eléctrica y el campo magnético no están en el mismo plano, y la regla de la mano derecha, ¿no? Si la corriente circula en sentido antihorario, el campo magnético es saliente. Si la corriente circula en sentido horario, el campo magnético es entrante. ¿Qué queremos decir en este caso, no? Simplemente, tenemos un conductor. Este conductor es esta línea celeste. Acá fluye una corriente I. Utilizando la regla de la mano derecha, tendremos una corriente entrante o saliente, jóvenes. ¿Ah? ¿Ustedes qué dicen? Entrante o saliente. Sería saliente, ¿cierto? No, sería saliente. Ahí está, un puntito le vas a poner. Saliente. El vector campo magnético, como es saliente, se lo representa con un punto. Campo magnético saliente. Y de una forma análoga, si tenemos un conductor, pero la corriente está yendo en sentido contrario, entonces, utilizando la regla de la mano derecha,
flexionas tus 4 dedos en la dirección de la corriente eléctrica, en ese sentido, y tendrás un campo magnético entrante en este caso, ¿ok? Bien, jóvenes, entonces con todo esto ya podemos ver algunos problemitas, pero ya terminando las propiedades vemos el punto número 4. Campo magnético en el centro de un segmento de corriente circular. Acá tenemos un segmento de corriente y entonces este campo magnético en ese centro de corriente circular, formando un determinado ángulo delta teta, estaría dado por esa expresión, ¿no? Delta teta entre 2pi por mu 0 por i entre 2r. Si te das cuenta, se parece este término, o sea, esta fórmula se parece a la anterior, a la del conductor circular, solamente que se ha adicionado este delta de teta entre 2pi, nada más, en donde este delta de teta es el ángulo. Si este delta de teta fuese una vuelta completa, o sea, 2pi radianes, recuperamos la fórmula anterior. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ese sería el campo magnético en el centro de ese segmento circular, en donde ese delta de teta es el ángulo central limitado por el segmento circular y R es el radio del segmento circular. Bueno, la fuerza magnética ya vamos a hablar después de ella. Antes de salir al receso, vamos a, eh, vamos a hacer el problema 2, solamente lo vamos a leer, nada más que leer. Dice, un conductor rectilíneo muy largo y una espira circular de radio 0,5 metros se encuentran ubicados como muestra la figura. Por el conductor rectilíneo fluye una corriente de 8pi amperios y por la espira situada al plano XY una corriente de 6 amperios. ¿Cuál es la magnitud del campo magnético en el centro de la espira? Te preguntan. Y acá tienes un conductor rectilíneo y tienes una espira circular. ¿De acuerdo? En el conductor rectilíneo fluye una determinada corriente I1 y en el conductor circular fluye una corriente I2, ¿no? Donde I1 e I2 son datos de problema. Estos son problemas clásicos, jóvenes, ¿no? O sea que de aquí ya no te pueden variar mucho. O te ponen espiras circulares, o te ponen conductores rectilíneos, o dos espiras circulares, etcétera, etcétera. Pero siempre vamos a jugar con los mismos elementos. Entonces, después del receso vamos a resolver este problema 2, ¿ok? Regresamos a las 12:10. Ok, jóvenes, vamos a continuar con el ejercicio 2, que ya lo habíamos leído, en donde teníamos un conductor rectilíneo y un espira, ¿ok? Entonces, rápidamente, vamos a tener en cuenta las fórmulas para el conductor rectilíneo y para la espira. Y vamos a aplicar el principio de superposición, o sea, una suma vectorial entre esos dos campos magnéticos. Entonces, vamos primero con ¿quién? A ver. Vamos primero con el conductor, ¿ok? El conductor rectilíneo. Aplicando la regla de la mano derecha, dedo pulgar en la dirección de la corriente I1, flexiona los 4 dedos y te indica la dirección, en este caso, del campo magnético. Y la dirección del campo magnético sería esa, ahí, B1, ¿ok? Y ahora, para la corriente I2, regla de la mano derecha también, pero en versión conductor circular. Colocas ahí tu mano derecha, esa sería, flexiona los dedos, te da la dirección de la corriente I2, y en la dirección de tu dedo pulgar te representa eh, el campo magnético, en este caso. Entonces vemos, observando todo este panorama en 3 dimensiones, que el V1 y el V2 van a ser sumados vectorialmente y la suma vectorial de ambos te va a dar el vector campo magnético total V, ese vector de amarillo. Entonces, también lo que podemos observar es que V2 es perpendicular a V1. ¿Ok? Eso también podemos
observar de ese dibujo. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, para el campo magnético debido a la corriente I1, aplicamos la fórmula. ¿De acuerdo? El mu0 por I entre 2pi por la distancia. En este caso, la distancia entre el conductor, ese conductor de verde, y el centro de este conductor circular es R, por eso que se le coloca R nada más. Y se reemplaza. En vez de I1 coloco 8pi amperios, en vez de R coloco, ¿dónde está? 0,5 metros, aquí está. Operamos y te sale 3,2 pi micro teslas, ¿ok? Entonces, ese es para el B1. Ahora, el campo magnético debido a la corriente I2, fácil. Ahora aplico la otra fórmula para ese conductor circular, que sería mu0 por I entre 2R. O sea, mu0 por I, que es I2 en este caso, entre 2 veces R. Reemplazas I2. I2 es 6 amperios, R es 0,5 metros. Reemplazas y te sale 2,4 pi microteslas. Ahora, el campo magnético resultante sería la suma vectorial de B1 y B2, o sea, aplicamos teorema de Pitágoras de frente, ¿no? Aplicamos teorema de Pitágoras y te sale el campo magnético total 4pi microteslas, alternativa a la letra A. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces lo único que hemos tenido que hacer es aplicar dos fórmulas, uno para el conductor rectilíneo y la otra para el conductor circular. Tenemos los dos campos magnéticos, lo que hacemos es aplicar el principio de superposición, o sea que el campo magnético total será la suma vectorial de los campos magnéticos B1 y B2. Y el problema ya estaría resuelto de ese modo. Algo que hay que aclarar, jóvenes, el problema ya está resuelto, la alternativa sería la A, pero algo hay que aclarar, que algunos jóvenes ya preguntaron, es lo siguiente. Profesor, esa fórmula del campo magnético para el conductor circular es válida, o sea, ¿qué pasaría si a ustedes le dan, por ejemplo, tienes un conductor circular, ¿ok? La corriente fluye en ese sentido, por ejemplo, en ese sentido, en un sentido, por ejemplo, ¿no? En este caso, un sentido antihorario, una corriente I. Y nosotros sabemos, ¿no?, que el campo magnético en el centro de este conductor tiene un valor, ¿no?, de mu0 por I entre 2R, ¿no? Aplicando la regla de la mano derecha, este campo magnético en el centro sería un puntito, ¿no? Puntito. ¿De acuerdo? Ahí está. Y este campo magnético ya sabemos, ¿no?, que es campo magnético es igual mu0 por I. Mu0 es la permeabilidad magnética y es la intensidad de corriente eléctrica que fluye por ese conductor circular entre 2 veces el valor del radio R, ¿no? El radio R es desde ese segmento que va desde este punto hacia este punto. ¿Ok? Ahí está. R. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, esta es la fórmula que solamente vale para, para calcular el campo magnético en el centro de este conductor circular. Y alguno dice, profesor, ¿pero qué pasaría si no me piden en el centro? Si me piden en otro lado, por ejemplo, me piden el campo magnético en ese puntito de aquí. Un campo magnético BX, por ejemplo. ¿Podemos aplicar esta fórmula para calcular el campo magnético en ese punto? La respuesta es no. ¿Ok? Ahora, otra pregunta que ustedes se harán. ¿Algún día me vendré el examen de admisión? ¿Algo de ese tipo? La respuesta también es no. ¿Ok? Eso no está dentro del sílabus de física, de lo que te pide San Marcos para el ingreso. San Marcos lo único que quiere, eh,
que tú aprendas, en este caso, en esta parte de magnetismo, es calcular el campo magnético que se genera en el centro de un conductor circular, solamente en su centro, y nada más. Ahora cuando lleves física 3, más adelante cuando ingreses, ya vas a ver casos un poco más generales, ¿no? Por ejemplo, no solamente puede ser aquí, puedes calcular el campo magnético en ese punto, si lo ves en 3 dimensiones lo puedes calcular a lo largo del eje Z, etcétera, etcétera. Y N casos. En un curso, por ejemplo, de física 3, pero en lo que respecta a física, curso de física preuniversitaria para San Marcos, no. ¿Ok? Espero que haya quedado claro, jóvenes, eso. Eh, Vamos a pasar entonces. Vamos a ver si es que se puede hacer otro problema más con todo lo que hemos visto. Mm, mm. Ok, vamos a hablar ahora sobre la fuerza magnética, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? No, claro. Vamos a hablar entonces de la fuerza magnética, jóvenes. Rápidamente. Sería la segunda parte de la clase. Fuerza magnética sobre una partícula cargada. Entonces, la magnitud de la fuerza magnética Fm que experimenta una partícula cargada se expresa por esa fórmula de ahí, ¿no? El Q, B, B, seno de teta, en donde Q es la magnitud de la carga eléctrica de la partícula, P la rapidez de la partícula, B grande la magnitud del campo magnético, y teta es el ángulo entre la velocidad y el campo magnético. Entonces ahí tenemos una carga, la velocidad, el campo magnético, formando un ángulo teta respecto a la velocidad, y por la regla de la mano derecha que vamos a mencionar más adelante, vamos a tener una fuerza magnética, ¿ok? Una fuerza magnética apuntando en esa dirección. Entonces, ya sabemos cómo calcular el módulo de ese vector fuerza magnética. La pregunta es cómo calculamos su dirección. Eso es lo que uno naturalmente se podría preguntar. Y eso es de lo que nosotros nos vamos a ocupar. Lo primero que debemos de saber antes de calcular la dirección exacta de la fuerza magnética es que la fuerza magnética forma 90 grados con la velocidad y forma 90 grados con el campo magnético. ¿Ok? Eso es lo primero que debemos saber. Y por ende, la velocidad y el campo magnético están en un mismo plano. ¿De acuerdo? Eso también es otra característica que podemos ver. Ahora, esta dirección de la fuerza magnética está dada por la regla de la mano derecha. Dice, si el dedo pulgar extendido indica la dirección de B y los otros dedos extendidos indican la dirección de B, campo magnético, la palma indicará la dirección de FM. Esta es la regla que yo les aconsejo que aprendan, solamente una regla basta. Sería esta, ¿no? Tu dedo pulgar, acá tienes tu carga. En este caso, por ejemplo, carga positiva. Dedo pulgar te indica la dirección de la velocidad. Los 4 dedos te indican la dirección del campo magnético. Y si la carga es positiva, la fuerza magnética estaría saliendo de la palma de la mano. ¿Está claro, jóvenes? Esa sería la regla de la mano derecha. Ahora, profesor, ¿qué pasaría si la carga fuese negativa? Si la carga fuese negativa, la fuerza magnética estaría entrando hacia la palma de tu mano. Y ahí se acabó, jóvenes. Eso es lo que yo les recomiendo que se aprendan. ¿Ok? Entonces, con esta regla yo creo que basta. Pero vamos a mencionar la otra regla que se llama la regla de la mano izquierda, que es para cargas negativas. Dice, si el dedo pulgar extendido indica la dirección de B y los otros dedos la dirección de B grande, la palma indicará la dirección de la fuerza magnética. Entonces, esta regla de la mano izquierda es para las cargas negativas, ¿no? El dedo pulgar, dirección de velocidad, 4 dedos, dirección del campo magnético, y en este caso, hacia arriba sería la fuerza magnética.
para cargas negativas. O sea que tu mano derecha la vas a usar para cargas positivas y la mano izquierda para cargas negativas. ¿Ok? Bien, joven. Entonces, si tú gustas, te puedes aprender ambas reglas, de la mano derecha y de la mano izquierda. No hay ningún problema, ¿ok? Observaciones. La fuerza magnética Fm es perpendicular al plano donde se encuentra la velocidad y el campo magnético B. Si V, velocidad y campo magnético son mutuamente perpendiculares, el seno tendría que ser seno de 90 grados. ¿Recuerdan la fórmula anterior? Fuerza magnética es igual a carga por velocidad por campo magnético por el seno de teta. Bueno, el teta es pi medios radianes. O sea, 90 grados hexagesimales. Seno de 90 grados es 1. Por lo tanto, tendrías eso, ¿no? Fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético. Ahí tienes, ¿no? Ahí tienes la velocidad de la carga, tienes el campo magnético, forman, en este caso, 90 grados. Y como en el caso anterior, aplicando la regla de la mano derecha, obtendrías la fuerza magnética, ¿ok? Y esta sería la fuerza magnética máxima. Profesor, ¿por qué? ¿Por qué tendría que ser máxima? Joven, es porque la función seno varía de -1 hasta 1. En valor absoluto, función seno es de 0 hasta 1. Cuando el seno en valor absoluto vale 1, es porque tiene su valor máximo. ¿Ok? Es por eso que la fuerza magnética también es máxima. Es una razón más que todo matemática. ¿Sí? Bien. Punto número 3. Si velocidad y campo magnético son paralelos, o sea, el ángulo teta vale 0, seno de 0, ¿cuánto es, joven? 0. O sea que no existe fuerza magnética. Fuerza magnética 0. Ahí tienes, en ese caso, la carga, la velocidad, el campo magnético paralelos. Entonces, en ese caso, el ángulo vale 0 entre la velocidad y el campo magnético y no habrá fuerza magnética. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. ¿Qué más? Y acá lo lógico, ¿no? En el punto número 4. Si la velocidad, si su módulo es 0, si no tenemos velocidad, o no tenemos carga, o no tenemos campo magnético en efecto, entonces la fuerza magnética también es 0, ¿no? Reemplazándolo en la fórmula. Es algo trivial. Bien, yo creo que con esto ya podemos hacer algunos problemas. ¿Ok? Bien, ya podemos resolver algunos problemitas. Yo creo que el problema más... vamos a ver, ¿qué problema podríamos? Mm, un poquito más vamos a... este me gustaría dejarlo para el último, ¿está bien? Esta diapositiva la voy a dejar para el último. Voy a hablar de las cosas más, un poco más simples. Hemos hablado hasta ahora de la partícula cargada, con esta, eh, que se sufre una fuerza magnética esta partícula cargada. Ahora vamos a hablar de la fuerza magnética que sufre un conductor. ¿Estamos de acuerdo? Y debemos, esta que la vamos a dejar al último, por cuestiones pedagógicas, ¿ok? Entonces, vamos a ver esta fuerza magnética sobre una corriente, o sobre un conductor de corriente eléctrica. Fuerza magnética sobre un conductor eléctrico. Tenemos allá el conductor, en donde fluye una corriente eléctrica. Este conductor tiene una longitud L. Fluye una corriente I y vamos a tener un campo magnético que va a atravesar ese conductor, un campo magnético B, por ejemplo. El ángulo que forma I con B sería un ángulo teta, y la dirección de la fuerza magnética está dada por la regla de la mano derecha. En el caso de un conductor de corriente eléctrica, solamente hay una regla nada más, eso es lo bueno.
¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica se asume que es un flujo de cargas positivas. Entonces solamente tenemos un caso de cargas positivas. En este caso, para la regla de la mano derecha, para este conductor, el dedo pulgar te representa la intensidad de corriente eléctrica. Los cuatro dedos, como en casos anteriores lo ha sido, te representa la dirección del campo magnético y saliendo de la palma de la mano, la fuerza magnética. ¿Ok, jóvenes? Entonces, esa sería la regla de la mano derecha eh, para este conductor circular. Entonces, eh, la fuerza magnética para ese conductor estaría dado por esa fórmula de ahí. Y L por B por el seno de teta. O si uno lo reordena, también se puede leer como Bilsen. Es una mnemotecnia, el Bilsen. Donde I es la intensidad de corriente eléctrica expresada en amperios, L longitud del conductor, V magnitud del campo magnético y teta el ángulo entre el campo magnético y la corriente. ¿Verdad, jóvenes? Entonces, ya con esto nada más podemos hacer el problema siguiente. Este problemita de aquí. El problema número 5, por ejemplo. El problema número 5 podemos hacer con eso. Ahí está. Dice, un alambre conductor recto de longitud 0,4 metros se encuentra inmerso en un campo magnético uniforme de 0,1 teslas. La corriente que fluye por el alambre es de 2 amperios y forma un ángulo de 30 grados con la dirección del campo magnético, como muestra la figura. Determina la magnitud de la fuerza que experimenta el alambre. Entonces tenemos ahí un alambre conductor, ahí tenemos el campo magnético, mira qué bonito, esas líneas que atraviesan a ese conductor. Dato de problema, el conductor fluye a través de él una corriente I de intensidad eléctrica y esa intensidad eléctrica forma con el campo magnético un ángulo de 30 grados. Entonces, la magnitud de la fuerza magnética está dado por la fórmula el I L por B seno de teta. Tenemos todos los datos, ¿cierto? Tenemos el I, dato de problema, L, longitud 0,4 metros, dato de problema, campo magnético 0,1 teslas, dato de problema, el ángulo teta, 30 grados sexagesimales, dato de problema, todo es dato, joven, aplicación directa. Entonces ahí tienen la longitud, valor para I, valor para B, valor para teta, reemplazas. Profesor, ¿de dónde sale ese un medio? Es que seno de 30 grados es un medio, pues joven, ¿no? Ahí lo está aplicando de manera inmediata prácticamente. Y la fuerza magnética sería de 0,04 Newton en este caso. Ahora, la dirección de la fuerza magnética, aplicas tu regla de la mano derecha, ¿no? Tu dedo pulgar en la dirección de la corriente, los cuatro dedos en la dirección del campo magnético y la fuerza magnética estaría como quien saliendo de la palma de tu mano. ¿Sería entrante o saliente, joven, la fuerza magnética? Entrante o saliente de la pantalla. A ver. Opiniones. Lo voy a leer en el chat. ¿Cómo van? ¿Están siguiendo o no? Entrante o saliente hacia la pantalla. Muy bien, entrante. Muy bien, Fred. Excelente. Claro. Estás aplicando, en este caso, la regla de la mano derecha, ¿no? Y ahí está, ¿no? Justamente cuando se trata de una corriente, perdón, de una fuerza magnética entrante, entonces se le coloca un aspa. Y cuando es saliente se le coloca un punto. Es una convención. ¿Ok? Como es, en este caso, entrante, entonces se le coloca un aspa. Y ese aspa me representa un vector que está entrando hacia la pantalla. ¿Ok? Y eso me representa la fuerza magnética. Entrante. Alternativa a la letra A. Y jóvenes, eso, como ustedes pueden apreciar, este problema 5 es una aplicación directa.
por eso que lo estamos haciendo antes que otros problemas que son un poquito más elaborados, ¿ok? A ver. Y vamos a ver ahora otros problemitas. Por ejemplo, el problema número 6 también podría ser una buena opción para trabajar, ¿ok? El problema número 6, el problema número 6 estaría muy bien. Solamente que en el problema 6 no tenemos un conductor, sino tenemos tres conductores, tenemos más conductores, pero el procedimiento es parecido. Dice, un conductor doblado está inscrito en un hexágono regular de lado 20 centímetros, como muestra la figura. El conductor transporta una corriente de 2 amperios y se encuentra en un campo magnético uniforme de 2 teslas. Determina la magnitud de la fuerza magnética resultante sobre el conductor. Entonces, jóvenes, acá tenemos ese hexágono regular y ahí tenemos ese conductor. Si te das cuenta, este conductor se puede subdividir en tres conductores, ¿no? Conductor de este lado, de este otro lado y de este otro lado. Entonces, acá, en este primer conductor, aplico la regla de la mano derecha y nos damos cuenta de que la fuerza está apuntando en este sentido, ¿no? ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué? Profesor, la intensidad de corriente es la dirección de tu dedo pulgar. Los cuatro dedos deben ir en la dirección de este campo magnético. En este caso es entrante, por eso que tus dedos deben entrar hacia la pantalla. ¿De acuerdo? Y de esa forma, la fuerza magnética estaría en esta dirección. Aplicarlo con diapositivas es un poquito difícil, ¿no, jóvenes? Claro, y es un poco ya más complicado, pero si ustedes me siguen, ¿no? Dirección del dedo, eh, esta dirección del dedo pulgar va en la dirección de I. Los cuatro dedos entrando hacia la pantalla, la dirección del campo magnético. Saliendo de la palma de la mano irá la fuerza magnética. Entonces, esa sería la dirección de la fuerza magnética debido a esta porción de conductor, a este segmento, ¿de acuerdo? Algo parecido vamos a hacer con el otro segmento. Acá tenemos, de nuevo, pulgar en la dirección de la corriente I, los cuatro deditos entrando hacia la pantalla, la dirección del campo magnético, y la fuerza magnética estaría apuntando hacia arriba. ¿Por qué? Porque la fuerza magnética es saliendo de la palma de la mano. Y de una forma análoga, jóvenes, aquí, el dedo pulgar en la dirección de I, los cuatro dedos entrando, y la fuerza magnética estaría apuntando hacia esa dirección. Entonces tendríamos tres fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo calculamos cómo calculamos en este caso el módulo de la fuerza magnética? Bueno, acá te indica el gráfico que forman estos dos de aquí, 120 grados, ¿no? Ahí está, fuerza F', 120 grados. Entonces, esto geométricamente, ¿no? Acá tenemos FM, FM y FM. Estos dos, FM de aquí, de la izquierda, y FM de la derecha, estas dos fuerzas magnéticas las colocamos aquí, te forma una fuerza magnética, en este caso, una fuerza magnética en esta dirección, ¿no? La suma vectorial sería de ese modo. Ahora, eh, y la otra fuerza magnética, la que resta, la colocamos arriba nada más. Ahora, la fuerza magnética resultante sería Fm más F', ¿de acuerdo? Y ahora, pero la fuerza magnética de cada segmento, si te das cuenta, va a ser la misma. ¿Sabes por qué? El módulo, obviamente, estoy hablando del módulo. El módulo de la fuerza magnética va a ser la misma. Porque tenemos la misma intensidad de corriente, están localizadas a la misma distancia del centro. Entonces, la fuerza magnética que se va a generar en este centro, en este punto, ¿no? Que es el centro de este hexágono regular, van a ser los mismos. Fuerza magnética, a ver, I es intensidad de corriente eléctrica, 2 amperios. L
20 centímetros o 20 por 10 a la menos 2 metros. Y 2 es en este caso, el campo magnético, 2 teslas, o sea, 0,8 newton. Y como hemos visto, Fm en módulo es el mismo, entonces aplicamos eso, ¿no? F', en este caso aplicamos el teorema del coseno, pero eso es propiedad, jóvenes, ¿no? Bueno, acá se han tomado la molestia de aplicar el teorema del coseno, pero acá ya era evidente de que este F' es igual en módulo a este Fm por geometría, pero si tú quieres comprobarlo, si tú estás en tu derecho de hacer esto. El F' te sale 0,8. O sea, acá tienes la suma vectorial de esos Fm y este Fm de la derecha. Es 0,8. A ese le tienes que adicionar el otro Fm, que también es 0,8. O sea que todo sería, la suma vectorial total sería 1,6 newton, la alternativa a la letra D. Ok, jóvenes. Acá lo único que hemos aplicado es la fórmula esa de aquí, ¿cierto? Hasta ahora, ¿no? Lo único que hemos aplicado es esto de aquí. Mira. Esta fórmula de aquí, para el problema 5 y el 6. Nada más. ¿De acuerdo? Acá los jóvenes ahí. Una pregunta. ¿Todo bien? Pero creo que todo bien, jóvenes. A ver. Vamos entonces a avanzar un poquito más, ¿ok? Vamos a avanzar un poquito más para hacer los otros problemitas. Ajá. Ya. Entonces vamos a ver algunas observaciones respecto a esta fórmula también. Hay algunas observaciones que se hacen al respecto. Son las siguientes observaciones. Uno, si ves perpendicular al conductor, o sea, el θ es pi medios, la fuerza magnética es máxima. Ya por lo que hemos visto anteriormente, por lo que el valor absoluto de la función seno va de 0 a 1. Cuando es 1 es porque es máximo. Dos, si ves paralelo o antiparalelo a la corriente en el conductor, la fuerza magnética es 0. Y tres, si la fuerza magnética es 0, sí, la intensidad de corriente es 0 también, ¿no? Es algo bastante trivial, ¿no? No hay corriente, no hay fuerza magnética, mejor dicho. Eso es a lo que nos referimos. Muy bien, jóvenes. Ahora, esta parte es bastante importante. Vamos a ver la fuerza magnética entre conductores muy largos. Entonces, tenemos acá un conductor, otro conductor. En este conductor está separado con el otro conductor una distancia d. ¿Ok? En este primer conductor fluye una corriente I1. En el otro fluye una corriente I2. El campo magnético que genera el conductor, en este caso, el conductor I1 respecto al I2 sería un campo magnético entrante, ¿de acuerdo? B1. B1 es el campo magnético que genera el conductor I1 sobre el conductor I2. Ahora, el campo magnético que le genera el conductor I2 sobre I1 sería un campo magnético saliente, B2. Por ende, habrá una fuerza magnética, en este caso de atracción, entre ambos conductores. Esa fuerza magnética de atracción está en función de la longitud de los conductores. Y suponiendo que tienen una longitud L, conductores, o solamente considerando esa longitud, vamos a ver lo siguiente. Ahora, algo parecido, jóvenes, va a pasar cuando tengamos conductores
con sentidos de corriente contrarios. En este caso los sentidos son iguales, ¿no? I1 e I2 apuntan hacia la derecha. Pero, profesor, ¿qué pasaría si es que apuntan en sentidos contrarios? Ahí teníamos al otro caso. I1 y 2 en sentidos contrarios. Y de nuevo, ¿no? Lo mismo, acá tenemos al B1, acá B2, pero en este caso, como se mueven en sentidos contrarios la corriente, la fuerza magnética va a ser de repulsión, fuerza magnética repulsiva. Entonces, jóvenes, tenemos dos casos, fuerza magnética de atracción, fuerza magnética de repulsión. De atracción es cuando las corrientes van en el mismo sentido, o bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda. Fuerzas magnéticas de repulsión cuando sucederá en este caso cuando las corrientes vayan en sentidos contrarios. En este caso, la corriente I1 va hacia la derecha, el I2 va hacia la izquierda. Sea cual fuese el caso, la fuerza magnética entre esos dos conductores está dado por esta formulita de aquí. Fuerza magnética entre L es igual a mu0 entre 2pi por I1 y 2 entre D. Esto vale ya sea para el caso de fuerza atractiva o para el caso de fuerza repulsiva. ¿De acuerdo, jóvenes? En donde D es la distancia entre los conductores, I1 y 2 son las intensidades de corriente eléctrica entre los conductores. ¿Ok? Bueno, con todo esto ya podemos hacer un problemita que está relacionado con lo que estamos hablando. Sería el problema número... El problemita. No hay ningún problema, ¿no? No hay problema. Bueno, se pueden hacer ejemplos. Este ya lo resolvimos. Con este no se puede. Bueno. Bueno, jóvenes, lastimosamente no hay problemitas para ilustrar este punto por el momento. Pero, bueno, espero que haya quedado claro de todas formas, ¿ok? Bien, jóvenes, entonces a continuación vamos a hacer un problema que podemos resolver con todo lo que hemos hecho, que es el problema número 3, por ejemplo. Problema número 3. Podemos hacer con todo lo que hemos explicado tranquilamente. Dice, se dispara una partícula con carga Q en la dirección paralela a un alambre recto y largo que transporta corriente de 7 amperios, como muestra la figura. Si la partícula se dispara con rapidez de 5 por 10 a la 3 metros por segundo a una distancia de 2 por 10 a la menos 2 metros del alambre, ¿cuál es la magnitud de la fuerza magnética que actúa sobre la partícula? Bueno, jóvenes, entonces acá tenemos un conductor en donde fluye una corriente I1 y una carga con una velocidad P. ¿De acuerdo? Empleamos ahí una distancia D. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la regla de la mano derecha. ¿Para qué? Para calcular el campo magnético que está actuando sobre la partícula cargada. ¿Estamos de acuerdo? Claro, porque mira, esa partícula cargada, esa partícula positiva cargada, se está moviendo, pero no se está moviendo en un espacio totalmente vacío, sino se está moviendo en un espacio que está inmerso, bueno, está con un campo magnético. ¿Y quién genera ese campo magnético? Es ese conductor rectilíneo, obviamente. Entonces, ¿cuál es el valor del campo magnético? Porque acá no es decir, ¿existe campo magnético o no? Tenemos que decir, existe y tenemos que calcular el valor del campo magnético. Para eso usamos la regla de la mano derecha. Dedo pulgar en la dirección de esa intensidad de corriente eléctrica. Flexiona los 4 dedos y te dará un campo magnético de este tipo, entrante hacia la pantalla. Este sería el campo magnético generado por ese conductor rectilíneo. ¿Estamos de acuerdo, joven? Muy bien. Si te das cuenta, el campo magnético y la velocidad
son perpendiculares, ¿cierto? Claro, entonces estaríamos hablando de un campo, de una fuerza magnética máxima, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más, joven? Y eso sería todo prácticamente. ¿Por qué? Porque mira, tenemos campo magnético, tenemos la velocidad de la partícula, el valor de la carga ya la tenemos, y tenemos todo. Lo primero que podríamos hacer es calcular cuánto vale exactamente el campo magnético, ¿ok? Y ese es un problema del tipo del que hemos visto, tipo problema 4, por ejemplo, ¿no? En el problema 4 era un problema en donde tú tienes un conductor a una distancia determinada, calcula el campo magnético. Eso es lo que vamos a hacer. Primero, calcular el campo magnético. Ahí está el campo magnético. Se calcula como 2pi por i entre, perdón, mu 0 por i entre 2pi por d. ¿De acuerdo? En donde mu0 es la permeabilidad magnética y es la intensidad de corriente eléctrica y 2pi por d. Y d, en este caso, es la distancia entre el conductor y ese punto en donde quiero evaluar el campo magnético. Y en este caso, nos da ese valor de 7 por 10 a la menos 5 teslas. ¿Ok? Ahora, la magnitud de la fuerza magnética. Simplemente aplico la fórmula esta de aquí, ¿no? Fuerza magnética es igual a Q por B por el seno de teta. Pero, profesor, el campo magnético con la velocidad forman 90 grados. O sea que seno de teta es igual a seno de 90 grados. Y eso es igual a 1. Por eso que solamente he puesto QBB, nada más, ¿no? Tenemos carga, tenemos velocidad, tenemos campo magnético que acabamos de calcular. El problema está resuelto. Reemplazas la carga, reemplazas la velocidad, reemplazas el valor del campo magnético, que es 7 por 10 a la menos 5 teslas, y tu respuesta sería 28 por 10 a la menos 4 Newton, ¿ok? Alternativa a la letra B. O sea, este problema es como una combinación de la primera parte de la clase con la segunda parte de la clase, ¿ok? Y como ustedes pueden apreciar, jóvenes, también se aplica acá la regla de la mano derecha, ¿no? El dedo pulgar te indica la velocidad de la partícula cargada, los 4 dedos, la dirección del campo magnético, tus 4 dedos, y saliendo de la palma de la mano sería la fuerza magnética. Muy bien, jóvenes, eso sería todo respecto al problema 3, alternativa de la letra B. Ahora vamos a pasar al último tema de la clase. ¿Te acuerdas que habíamos dejado para el último, no? No queríamos tomarlo por el momento. Y ese sería el siguiente. Trayectoria de una partícula cargada en un campo magnético uniforme. ¿Ok? Entonces, cuando una partícula cargada ingresa a una región donde existe un campo magnético uniforme con velocidad v y perpendicular, ojo con esto, perpendicular a la dirección del campo magnético, realiza MCU, o sea, movimiento circular uniforme. Tenemos ahí, profesor, ¿qué son esas aspas que estamos viendo? Esas aspas te representan líneas de inducción magnética. Esas líneas de inducción magnética son representación de un campo magnético. En este caso, eh, como son aspas, o sea, están representando vectores, por decirlo así, todos paralelos entre sí. Eso te representa un campo magnético uniforme, justamente. Y en este caso, como estamos hablando de aspas, este campo magnético uniforme está entrando hacia la pantalla. Si fuesen puntos, una serie de puntos sería campo magnético saliendo de la pantalla, ¿no? Así que no te asustes. Puedes tener ahí varios puntos, eso es, también puede ser un campo magnético, pero saliendo de la pantalla. En este caso tenemos un campo magnético entrando hacia la pantalla. Bueno, y en este campo magnético vamos a introducir una partícula cargada con una determinada velocidad. Y la trayectoria que va a describir esta partícula va a ser una circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, esta partícula cargada con una determinada velocidad que ha sido lanzada en este campo magnético, para que tenga ese movimiento circunferencial, obviamente tiene que haber una fuerza implicada en ello. Claro,
¿te acuerdas de dinámica circular, jóvenes? ¿Cuál era la fuerza que estaba implicada en ese movimiento circular? Una fuerza resultante que hacía que esa trayectoria sea circular. Fuerza centrípeta, ¿cierto? Fuerza centrípeta en este caso. En este caso, la fuerza centrípeta es la fuerza magnética. Justamente eso. Ahí está, joven. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Fuerza magnética será nuestra nueva fuerza centrípeta. Esa fuerza que siempre apunta hacia el centro, pues es, en este caso, la fuerza magnética. Despreciando el peso de la partícula respecto a la fuerza magnética, la segunda ley de Newton requiere. Entonces, acá tenemos, en este lado está la fuerza centrípeta, QBB, la fuerza centrípeta, y en este otro lado tenemos a la segunda ley de Newton, ¿no? Masa por aceleración, centrípeta. Pero aceleración centrípeta se puede expresar como B cuadrado entre R o como omega cuadrado por R. En simples palabras, tenemos esta expresión, donde B es la rapidez tangencial de la partícula, omega rapidez angular de la partícula, M masa de la partícula, R radio de la circunferencia, ¿de acuerdo? Eso sería todo lo que tenemos que hablar respecto a esta partícula cargada en este campo magnético uniforme. Entonces, vamos a hacer los últimos problemas. No me equivoco, que quedan cuatro o quedan dos problemitas para terminar, ¿de acuerdo? La clase. Muy bien, vamos a terminar esto. A ver. Muy bien. Problema 7, algo interesante. Le ponen un poquito de matemáticas aquí, ¿no? Pero igual, el principio físico es el mismo, así que no hay ningún problema. 7, dice, un protón ingresa perpendicularmente a una región de campo magnético uniforme limitado a una región triangular equilátera de lado 20 raíz de 3 centímetros, como muestra la figura. Si la magnitud del campo magnético es de un Tesla, determine la máxima rapidez V que debe tener el protón para quedar atrapado en dicha región. En este caso el protón tiene una carga positiva, ¿cierto? Bueno, acá tenemos entonces ese campo magnético uniforme. Es un campo magnético entrante hacia la pantalla, ¿no? Representado por esas X que te representa que esos vectores están entrando hacia la pantalla. Ahí tenemos ese triángulo equilátero y en este caso la circunferencia que está inscrita sobre ese triángulo equilátero. ¿De acuerdo? La partícula cargada, que en este caso es ese protón, está que da una trayectoria circunferencial en esa circunferencia de ahí. Ahora, el radio de esa circunferencia lo podemos calcular obviamente en función del lado y también podemos determinar, como en este caso te indica, la fuerza magnética. La fuerza magnética sería dada por la regla de la mano derecha. P es vector velocidad que va en la dirección de tu dedo pulgar. Tus 4 dedos van entrando hacia la pantalla, en este caso, entran hacia la pantalla. Te representa el campo magnético y saliendo de la palma de la mano derecha, ahí tendrías al vector fuerza magnética. Ahí estaría. ¿Ok? Muy bien. Y eso se va a repetir en cada punto de la circunferencia, jóvenes. Si no me crees, hazlo. O sea, en cada punto de la circunferencia
practica tu regla de la mano derecha. Siempre la fuerza magnética te va a apuntar hacia el centro. Siempre. ¿Ok? Entonces, por la segunda ley de Newton, fuerza magnética es igual a la masa del protón, en este caso por la aceleración centrípeta. ¿Ok? La fuerza magnética es E por B, velocidad por campo magnético. La masa del protón la he dejado ahí. Y la aceleración centrípeta me conviene colocarlo como B cuadrado entre R. Despejo B. Ahora, B será máxima cuando... ¿Cuándo será máxima, jóvenes? Claro, cuando R es igual, tenga igual a ese valor, jóvenes. Cuando justamente ese centro sea el baricentro del triángulo. ¿De acuerdo, jóvenes? Y bueno, SL ya aplicando geometría y aplicando el dato de L, la longitud es 20 raíz de 3, tendría el valor de 0,1 metros. ¿Okay? Ahora, en uno simplemente reemplazamos, en vez del R, ponemos ese valor y se acabó, jóvenes. El valor sería de 10 a la 7 metros por segundo. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Claro, la alternativa a la letra C. Claro, si fuese obviamente, ¿no? Si el radio fuese un poco más grande, estaría saliendo del triángulo. Y eso es, la condición del problema no te permite eso, ¿no? Por eso que el R máximo, el máximo R que se te puede permitir, es el que justo está inscrito en ese triángulo. Y nada más. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Y como el B, la velocidad, y el R son directamente proporcionales, entonces a mayor R, mayor B. Por eso de cuando B es máximo, el R también va a ser máximo. ¿Estamos de acuerdo? Si aumentamos un poquito más el R, ya nos excedemos ya y ya no estaríamos dentro de ese triángulo equilátero. Muy bien, jóvenes, entonces un problemita un poquito, para pensar un poquito, ¿no? Para aplicar justamente lo que estamos viendo aquí. Y vamos a cerrar con el problema número 8. Dice, un positrón con energía cinética de 28.8 por 10 a la menos 19 joules se desplaza en dirección perpendicular a una región de campo magnético uniforme de 3 teslas. Determina el radio de la trayectoria del positrón en el interior del campo magnético. Entonces ahí tenemos a ese positrón, ¿de acuerdo? En un campo magnético. Por lo que habíamos explicado también, ese positrón es está cargado en este caso con una carga positiva, ¿de acuerdo? Y en este caso la velocidad, como ustedes pueden apreciar, y ahí nos muestran en gráfico bastante claro, siempre va a ser perpendicular a las líneas de campo magnético, o sea, es perpendicular al campo magnético. Ese positrón va a describir una trayectoria circunferencial con un determinado radio R, y definiendo, ¿no? El vector rojo es la velocidad, el verde es el campo magnético y el F la fuerza magnética. Tenemos primero por dato. Por dato me dicen de que la energía cinética es de 28,8 por 10 a la menos 19 joules. Mira, joven, ¿qué podemos hacer con este dato? Podemos calcular justamente ME por B cuadrado, ¿cierto? Eso sería interesante de calcular. Claro, porque M por B cuadrado lo puedes utilizar para un cálculo posterior. O lo que hace acá, ¿no? Acá también es totalmente válido. Acá reemplaza y calculas la velocidad.
¿cierto? La velocidad en función de la energía cinética y la masa del positrón. Ecuación 1. Por segunda ley de Newton, E por B es igual a mb por B al cuadrado entre R. ¿Ok? O sea que B es igual a E por B, R entre ME. Es la ecuación 2. Bueno, se puede hacer de muchas maneras esto, en realidad. Entonces, ahí tenemos las dos ecuaciones, jóvenes. Y si te das cuenta, el problema ya salió. ¿Por qué? Porque reemplazando la ecuación 1 en la ecuación 2, los B ya se cancelan. La energía cinética es dato, masa de positrón es dato, dato de problema. Eh, ¿Qué más? El campo magnético también es dato. Entonces, la carga es dato, todo es dato en realidad, ¿no? De esa manera puedes calcular ese radio, que es la trayectoria de positrón. Igualas, ¿no? Simplemente el 2 en 1. La expresión 2, toda esta expresión, igualas a la expresión 1. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí empieza el cálculo largo, ¿no? El cálculo largo ya empiezas a reemplazar todos los valores. Ahí tienes. Ahí el R lo despejas, ¿no? Ahí elevas al cuadrado, ¿no? Toda esa ecuación la puedes elevar al cuadrado, despejas R y te sale toda esa expresión. Y nada más, jóvenes, es un problema un poquito operativo, eso nada más. Sería de 4,77 micrómetros, aproximadamente 5 micrómetros, ¿ok? Esa sería la, la respuesta para ese problema, la alternativa a la letra B. ¿De acuerdo, jóvenes? Es un problemita en donde lo que se resalta es que hemos aplicado esta formulita de acá, la segunda ley de Newton, la fuerza centrípeta para este campo magnético uniforme, y para calcular justamente esta velocidad nos dan la energía cinética. O sea que la velocidad no te la dan de frente, sino te la dan en función de la energía cinética, como para que trabajes un poquito más, ¿cierto? Bueno, entonces, jóvenes, eso sería todo lo concerniente a este problemita. Si hubiera alguna pregunta, ¿hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? Sí, Fernando. Muy bien, entonces bueno, jóvenes, vamos a volver a la próxima clase a ver si regreso a la pantalla táctil. Como ustedes ven, es exactamente lo mismo, solamente que acá nos ha ayudado un poco con el tema del tiempo. Pero vamos a ver si regresamos con la pantalla táctil, ¿ok? Eso también depende de ustedes. Ustedes no dicen nada, quizá podamos seguir así nomás con las diapositivas. Sea más ágil este proceso. ¿De acuerdo, jóvenes? Un abrazo para todos ustedes. Cuídense mucho, un abrazo. Cuídense, hasta luego.